¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos dilemas morales entre venganza justificada por una amistad genuina. Veremos nuevos y geniales personajes que sacarán a Yagasaki de su límite y zona de confort completamente, al par que un nuevo pensamiento surge para los medio fracturados como una nueva especie humana, aunque en medio a Airi y sus sentimientos mezclados por situaciones que permite ella misma. En este arco llamado Ditherland lo vamos a saber, y este es el resumen. Ha pasado un tiempo desde lo ocurrido con Imoto y Takemura, y ahora Yagasaki intenta encontrar algo de calma junto a Bell, mostrándole un cariño más evidente de lo normal. Ella se sorprende un poco y le pregunta por qué está así, pero la mente de Yagasaki sigue dando vueltas las palabras de Imoto después de aquella pelea. La idea de morir sin haber matado a Bandou lo dejó marcado, como si todo lo que hizo al convertirse en un humano fracturado no tuviera sentido. Esa duda se le queda clavada y empieza a cuestionarse seriamente cuál es su propósito ahora. Su cuerpo cambió con la intención de romper la monotonía de su vida, pero ahora se encuentra luchando para revivir a alguien, solo para regresar a esa misma rutina que tanto quería dejar atrás. Siente que está atrapado en una contradicción constante y eso lo frustra más de lo que quiere admitir. Bell se da cuenta de que algo no está bien y sin darle muchas vueltas le propone salir para despejar la mente. Le habla de un parque nuevo, exclusivo para adultos, que se ha vuelto popular por lo entretenido que es. Yagasaki acepta, más por seguirle y pasar tiempo con ella que por un verdadero entusiasmo. En otro frente, los demás habitantes de la casa de Yadori van camino al mismo parque en un auto, avanzando a toda velocidad. Entre ellos está Junpei, claramente nervioso por la temática del parque. Todos ya conocen la relación entre ellos, y aunque Airi se disculpa por no haber organizado mejor la salida, el resto no le da importancia. En cambio, se enfoca en una chica nueva que se ha unido al grupo, Shirakawa Miyo, una estudiante de arte que resulta ser la pareja, al parecer, de Aizen. Se la presentan a Airi, quien la observa con cierto desprecio, juzgando su apariencia y pensando que se ve infantil, además de convencerse de que no es más atractiva que ella. Finalmente, el grupo llega al parque, donde lo recibe una entrada imponente. Tanto Yagasaki como Airi están ahí cuando anuncian la apertura. Frente a ellos se revela un parque de atracciones enorme, con una estética demoníaca que impacta a todos. Bell se emociona al instante, mientras Yagasaki solo puede pensar en lo mucho que la ama. Para él, los momentos junto a ella son lo único que realmente le da felicidad, y desea que esa sensación se convierta en su nueva normalidad. Pero a la distancia aparecen cuatro figuras extrañas observándolo todo, a la par que nos muestran un sapo gigante encerrado, una criatura realmente espeluznante. En medio de la multitud nos presentan a un nuevo personaje, otro misterioso. Toma la palabra y da la bienvenida. Se presenta como Nabingo. Explica que el parque está dividido en 4 zonas y que los participantes pueden ganar puntos al completar las atracciones. Si acumulan 10.000 puntos, podrán acceder al castillo y reunirse con el gran demonio. Lo dice con una sonrisa inquietante y cierra con que ahora inician sus nuevas vidas de muertos. Yagasaki y Bell deciden participar. Una de las atracciones más llamativas, el Wonder Dither Booster, el viaje los lleva a una especie de sala de combate, donde deben eliminar a varias figuras, pero no son monstruos, son humanos malvados. Al completar el reto reciben puntos como recompensa, pero en ese momento aparece un hombre de la nada. Este se presenta como el encargado del área B, autoproclamado rey de esa zona, el fracturado Pino Brahman. Empieza a hablar de una forma crítica, diciendo que puede ver dentro de cada uno mentiras, amor, moralidad, y les advierte que si planean vivir como demonios, deben dejar todo eso atrás. Luego les muestra un espejo que representa su falso yo y les dice que deben destruirlo, como símbolo de abandonar su humanidad. Los participantes disparan contra los espejos y de ellos emergen distintas figuras, creando un espectáculo intenso y simbólico. A pesar de todo, Yagasaki y Bell lo viven como una experiencia emocionante cargada de adrenalina. Mientras tanto, Airi se encuentra con sus amigos en el área C, donde el rey parece ser una especie de conejo. El ambiente es más ligero y sus amigos juegan entre ellos, provocando situaciones que incomodan un poco a los chicos. Airi se separa del grupo para ir al baño y en ese momento de soledad empieza a reflexionar. Vivir en ese cuerpo le resulta cómodo, incluso agradable, pero no siente felicidad real, sino un vacío difícil de ignorar. Se pregunta si realmente podría vivir así, como Airi, pensando en cosas como casarse o tener hijos, pero no logra convencerse. Al observar su mano, se repite que lo único que debe hacer es usar su habilidad para convertirse en quien quiera ser. Aún así, su expresión se oscurece frente al espejo. Sabe que en el fondo sigue siendo él y que ese cuerpo es solo un recipiente. Intenta cambiar su rostro original,
mal, pero no lo logra y la frustración empieza a crecer. No sabe si seguir como Airi o volver a ser Yadori. Es más, se pregunta ¿quién soy yo? En medio de esa confusión aparece Mio interrumpiendo sus pensamientos. Airi, todavía alterada, cree por un momento que su antiguo rostro fue descubierto, pero Mio simplemente le dice que los demás la están buscando porque lleva mucho tiempo en el baño. Luego menciona a Junpei, confirmando que es un buen chico y el tiempo que llevan saliendo. La conversación cambia cuando Airi pregunta por su relación con Aizen. Mio evita responder al principio, pero luego admite que solo está con él por conveniencia, porque puede ayudarle en el futuro. Deja claro que no busca nada serio. Esa respuesta hace que Airi cambie su percepción sobre ella. Además, nota que Mio parece conocer su historia con Junpei. Mio sigue hablando, mencionando que hay personas inseguras que buscan validación constante y dice que no entiende cómo alguien puede enamorarse tan rápido. Airi no logra comprender del todo sus palabras, pero piensa que quizás Mio tiene esa mentalidad porque su apariencia le ha facilitado la vida. ¿Acaso no se da cuenta? Se mira al espejo otra vez y decide ignorar lo que escuchó. Ahora ella es la protagonista y eso debe mantenerse así hasta que Yadori esté satisfecho. Cuando sale del baño ve al grupo divirtiéndose. El centro de atención es Mio, que está jugando con Junpei. Esa escena le molesta más de lo que esperaba. Poco después Junpei nota que algo no está bien y le pregunta directamente. Airi le responde de forma fría, diciéndole que lo descubra por sí mismo. Él intenta disculparse, pero ella lo corta con una actitud distante. Solo le dice que quiere más tiempo a solas entre ellos y le pide que la deje sola por un momento. Al llegar a la siguiente atracción, el Splash Ghost, el grupo decide jugar para definir quién se sube con quién, y por azar a Airi le toca con Aizen. Mio se ofrece a intercambiar lugares con ella, pero Airi le dice que no hace falta, como si no le diera importancia. Sin embargo, apenas la atracción está por comenzar, cambia de idea y le dice a Aizen que no se va a subir, que prefiere esperar afuera. Este no insiste demasiado y le propone ir a otro lugar, así que ambos terminan caminando hacia la rueda gigante, desde donde se puede ver todo el parque a la distancia. Ya arriba, en ese espacio más tranquilo, Aizen aprovecha para preguntarle directamente si pasa algo con Junpei. También le menciona si no le afecta que el paseo, que en principio era solo para ellos dos, terminara convirtiéndose en algo grupal. Airi, después de dudarlo mucho, decide hablar y admite algo que lleva tiempo sintiendo. Está empezando a perder el amor por Junpei. Reconoce que en su momento todo fue intenso, pero ahora no tiene claro qué siente realmente por él. La conversación se vuelve más densa, más directa, hasta que Aizen, sin rodeos, le confiesa que le gusta. Mientras le confiesa sus sentimientos, ella se siente complacida. Es como se quiere sentir en un pedestal, hasta que finalmente él la besa. Ella no reacciona de inmediato, pero después de unos segundos lo detiene. Le dice que no puede seguir con esto, que está con Junpei y que algo así podría destruir todo lo que han construido en la casa. Le pide que pare, marcando un límite claro, aunque por dentro sigue confundida. Ahora es un secreto entre ellos. Más tarde, el grupo se prepara para ir a la piscina. Airi llega de última, sorprendiendo tanto a Aizen como a Junpei. El ambiente parece relajado, todos se están divirtiendo, pero ella no logra sacarse de la cabeza lo que pasó con Aizen. De pronto aparecen unos chicos que intentan llevarse a Airi y Mio a otro lugar, pero Junpei interviene y las defiende. Después de eso, Mio lo elogia por lo que hizo, mientras Airi empieza a pensar que esa chica tiene interés en él. Sin pensarlo mucho, actúa de forma impulsiva y lo besa frente a todos, como marcando su territorio. La reacción es inmediata, todos se quedan paralizados y algunas bebidas terminan derramándose por el impacto del momento. Junpei, confundido y molesto, la toma del brazo y la aparta del grupo. Le exige una explicación por ese beso, diciéndole que está actuando de una forma que arruinaría el ambiente. Él solo quería pasar un buen rato y siente que ella está complicándolo todo. Cuando está a punto de irse, Airi le lanza una pregunta directa sobre si estaría bien que le gustaran otras personas. Junpei no sabe cómo responder, se queda sin palabras, pero finalmente le dice que haga lo que quiera antes de alejarse, dejándola sola. Ella, herida en su orgullo, piensa que él debería sentirse agradecido de que alguien como ella le preste atención. Se queda sentada mientras ve a la distancia como Junpei se va junto a Mio, quien ignora completamente lo ocurrido y empieza a coquetear con él sin problema. Ese momento le golpea fuerte, haciéndole recordar la sensación de ser un personaje secundario, como lo era Yadori. La frustración se acumula y no puede evitar que se le escapen las lágrimas. En medio de ese estado vulnerable aparece Aizen de nuevo, quien nota su debilidad y decide acercarse. Con palabras suaves le dice lo que quiere escuchar, que le gusta y que está ahí para ella. Logra incluso convencerla de ir a un lugar más apartado.
algo brusco, pero a ella no le importa porque es guapo, llevándolo hacia las duchas del parque. La situación escala poco a poco, sin interrupciones, hasta que finalmente ocurre lo inevitable entre ellos, el delicioso, aunque parece casi forzado. Mientras tanto, Junpei está hablando con Mio. Ha pasado un rato y empieza a preguntarse cómo estará Airi, así que decide ir a buscarla. Camina por distintas zonas del parque y en un momento pasa cerca del lugar donde está esta con Aizen, pero no se da cuenta de lo que ocurre. Lo que ellos tampoco perciben es que todo está siendo grabado por otro de los compañeros de la casa, Tendo. La escena cambia a la oficina de Mikazuchi, quien está observando fijamente una fotografía en la que aparece junto a un niño. Su momento se ve interrumpido cuando llegan sus compañeros. Él los había llamado porque se ha reportado múltiples desapariciones en la ciudad y todas las personas fueron vistas por última vez en el parque. Rápidamente sus hipótesis son hacia humanos medio fracturados o completos. Yumama menciona que Yagasaki está en ese parque y efectivamente él sigue participando en los juegos junto a Bell. Esta nueva atracción explica que ellos elegirán su destino. Al seleccionar, su ruta cambiará. Cuando aparece en la pantalla la pregunta sobre si quieren casarse, se miran y al ser parte del juego, Bell responde que sí, diciendo que es más divertido si mienten, aunque ambos se sonrojan. Al finalizar notan que entre los dos han conseguido 1230 puntos, mientras otros participantes aseguran tener ya los 10.000 necesarios. En ese momento aparece el supuesto rey de la zona, anunciando que quienes han alcanzado esa cantidad pueden ir al castillo y ver al rey demonio. Todo parece parte del espectáculo hasta que Yagasaki recibe una llamada de Mikazuchi. Él le informa sobre las desapariciones y le advierte que probablemente haya humanos fracturados en el parque, pidiéndole que tome el control si detecta alguno. Yagasaki observa al rey con atención y se da cuenta de que tiene un renacuajo en su interior. Aparta un poco a Bell, le apunta y le dice a Pino que necesita hacerle unas preguntas. Entonces se identifica como policía y afirma que ha verificado que es un humano fracturado. Pino responde que él es un monstruo con ese brazo, sarcásticamente, y comienza a reír. Sin previo aviso toma a dos jóvenes y dice que deben acompañarlo. Yagasaki le ordena que los suelte, pero el sujeto usa su poder mientras explica 3 puntos clave. Primero, con un solo toque puede arrebatar las almas de los mortales y en un instante desfigura sus rostros. Yagasaki dispara, pero los impactos no le afectan en lo más mínimo. Segundo, mientras arranca la cabeza de uno de ellos, asegura que es inmortal. Yagasaki entra en desesperación y sigue disparando, pero el resultado es el mismo. Pino insiste en su inmortalidad, jugando con la situación. Yagasaki le ordena a Bell que se aleje y ella corre. Pino, entretenido, menciona que Yagasaki es famoso por ser el dragón que derrotó al monstruo del Parque Nacional. Aún así, Yagasaki no encuentra una forma de enfrentarlo. El sujeto afirma el punto 3, que todo lo que ha dicho antes es una mentira y que alguien que no ve más allá de las mentiras no puede vencerlo. También le revela que el lugar al que fue Bell no es realmente una salida. En paralelo se ve como ella está siendo acorralada por criaturas extrañas. Yagasaki vuelve a disparar, decidido a acabar con él, pero el hombre detiene las balas con facilidad de nuevo y las deshace esta vez, diciendo que aunque fue un buen intento, también estaba mintiendo cuando dijo que podía derrotarlo. En ese momento Pino ataca de una forma absurda disparando una de las sandalias Geta y el impacto deja a Yagasaki inconsciente. Él solo quiere conocer su verdad real. Cuando vuelve en sí ya no está en el mismo lugar, ha sido llevado otra vez a una de las atracciones y frente a él aparece de nuevo una pantalla con una decisión directa: acabar con su pareja o con 5 desconocidos. La situación lo deja completamente paralizado. Entonces aparece de nuevo Pino, observándolo con calma, como si estuviera disfrutando el momento, y le dice que ya es hora de elegir. Le explica que los rieles del juego están conectados y que si no toma una decisión, él mismo morirá. Sin embargo, si decide actuar, puede cambiar el curso y provocar la muerte de las 5 personas. Todo depende de su elección, su verdad real. Yagasaki intenta reaccionar y le apunta, pero Pino desintegra su brazo sin esfuerzo, dejándole claro que esa no es una opción válida, y de nuevo reitera preguntándole si será un héroe que salvará a muchos inocentes o si elegirá proteger a su novia. Yagasaki grita de dolor mientras Pino insiste en que quiere ver su verdadera naturaleza, si elegirá amor o justicia. Yagasaki intenta pensar con claridad y llega a la conclusión de que nadie debería morir, pero también sabe que no puede quedarse sin hacer nada. Pino añade otra regla: si la mujer toma una decisión diferente, el resultado cambiará, ya que ambos deben elegir lo mismo para que el vagón siga esa dirección.
Bell comprende lo que está pasando, pero el tiempo se agota. Yagasaki piensa que ella no elegirá nada porque no querrá cargar con la muerte de esas personas, pero él no puede permitirse eso. Toma la palanca y mientras el hombre le dice que al hacerlo se convertirá en un asesino, decide activarla, eligiendo sacrificar a los 5 desconocidos con tal de salvar a Bell. Sin embargo, en el último segundo el riel no cambia de dirección. Bell sí toma una decisión y eligió sacrificarse a sí misma. Yagasaki queda en shock sin entender por qué hizo eso. Justo antes del impacto, Mikazuchi aparece y destruye el tren, sacándolos de esa situación. Se acerca a Yagasaki y sin suavizar sus palabras le dice que después de encargarse de Pino, también le dará una lección a él. Mikazuchi le deja claro que sin importar nada, nunca debe dejar morir a alguien que ama realmente, porque eso es lo que haría él sin dudar. También le advierte que no piense en los medio fracturados como si fueran humanos normales, mientras inicia el combate contra Pino. Se mueven con rapidez, esquivando y lanzando cortes precisos, logrando herirlo en varias ocasiones, pero Pino responde atrapándolo y activando su habilidad, que según él consiste en absorber la energía vital. Aún así, algo no encaja. Por alguna razón, ese poder no funciona correctamente contra Mikazuchi. Ambos intercambian golpes al mismo tiempo, y en medio de esto, Mikazuchi pregunta si el brazo que Pino tocó es el que Yagasaki ya no puede regenerar. Cuando Yagasaki lo confirma, explica que su mano básicamente se pudrió y que no puede usar su habilidad. Entonces Mikazuchi deduce la verdad. La habilidad de Pino no es absorber vida, sino manipular bacterias. Mientras le corta el brazo, explica que provoca necrosis en sus víctimas. Esa revelación lo cambia todo. Entienden que no es inmortal como parecía, sino que su cuerpo sigue siendo orgánico, lo que le permite descomponer las balas con bacterias antes que le hagan daño. Pino reconoce la deducción correcta, diciendo que es la primera vez que alguien entiende su habilidad. Enseguida lanza sus sandalias de nuevo, que funcionan como distracción para traer otro vagón a toda velocidad, pero no hacia ellos, va contra los 5 humanos atados. Mientras Yagasaki se distrae, Pino aprovecha y golpea a Mikazuchi con fuerza, lanzándolo lejos, remarcando que también es un mentiroso ya que se preocupó por los demás. Después patea a Yagasaki, obligándolo a reaccionar, y le dice que en otra ocasión podrá tomar una decisión mejor, que consiga 10.000 puntos. También le advierte que si quiere volver a ver a Bell, tendrá que ir al castillo a buscarla. Sin más, Pino se retira, dejando atrás una escena caótica con las personas destrozadas por el impacto del vagón. Mikazuchi logra volver a la escena y Yagasaki jura que lo matará. El jefe lo ayuda mientras este repite una y otra vez lo mismo. Mikazuchi pierde la paciencia y le dice que se calle, que perdió y que no puede hacer nada en este estado. También le deja claro que no es el único que está molesto. Yagasaki, frustrado, le responde que no se compare con él porque él no ha perdido nada. Esa frase hace que Mikazuchi se detenga en seco. Lo sujeta con fuerza y le dice con evidente enojo que si quiere jugar a ser el más trágico, que se guarde sus emociones para sí mismo. Le recuerda que de no ser por él, tanto él como Bell estarían ya muertos, y que si quisiera podría matarlo en este mismo momento. Yagasaki se disculpa, pero no puede ocultar su desesperación. Se considera patético, inútil y no logra perdonarse por lo ocurrido. Mikazuchi, más calmado, le confiesa algo personal. Le cuenta que él también tenía a alguien importante, su propio hijo, pero que terminó convirtiéndose en un humano fracturado y que todo fue culpa suya. No tuvo otra opción más que matarlo con sus propias manos. Desde entonces, la única razón por la que sigue adelante es encontrar la forma de revivirlo. Eso es lo único que le da sentido a su lucha. Le dice a Yagasaki que si no puede perdonarse, entonces ambos están en la misma situación. Finalmente le pide que deje de hablar de matar por un momento y se calme. Al salir del túnel se encuentran con el resto del equipo. Yumama se encarga de curar a Yagasaki mientras Mikazuchi explica todo lo ocurrido. Surge la idea de pedir refuerzos, pero rápidamente la descartan, ya que ellos son los únicos especializados en tratar con humanos fracturados. En paralelo, Doku llega al parque tras haber detectado el disparo de Yagasaki. Se dirige directamente a un castillo y al encontrar una abertura, descubre a Bell encerrada en una torre. Ella logra notar su presencia, pero en ese instante aparece Pino, quien le dice que su príncipe todavía no ha llegado. Doku teme ser descubierto en ese momento. Sin embargo, en un movimiento veloz, otra ave lo rescata, llamándolo pésimo volador, aunque Doku no sabe quién es. Dentro de la habitación aparece otro hombre, quien pregunta quién es la chica. Pino responde que es la enamorada de Yagasaki y que seguramente él vendrá a rescatarla. Entonces, este personaje se acerca para confirmarlo, mostrando un rostro perturbador. Incluso mientras
sus propios ojos se salen de sus cuencas, le pregunta cuál es su deseo, ser feliz, salvar a alguien amado, y antes de tragarlos afirma que ellos crearán un mundo donde todos los deseos se vuelvan realidad. Ese hombre es el rey del área muerte, el fracturado No Man's Snowman. Anuncia su plan de la nación de Ditherland. Nos trasladan directo a la entrada del castillo, donde Navingo les explica que solo los que han logrado reunir 10.000 puntos reciben el permiso para entrar a la cena con el supuesto rey demonio. No Man's Snowman los recibe con calma, levanta una copa y propone un brindis, mientras a cierta distancia Belle y Pino observan sin ser vistos. Los invitados comen tranquilos, sorprendidos por el ambiente, y Nomen se presenta como alguien incluso por encima de ellos, pero que el rey es otro. Algunos comentan que el lugar es increíble, que vivir ahí sería perfecto, casi como escapar de todos los demás. La cena sigue su curso hasta que Nomen decide poner el foco en los deseos. Le pregunta a una mujer qué es lo que más quiere en este momento. Ella responde sin rodeos que quiere ser más bonita, que su mayor deseo es sentirse hermosa porque no confía en sí misma. Nomen reacciona como si eso fuera fascinante y continúa preguntando a los demás. Los chicos quieren dinero, mujeres, hacer algo grande. Otra chica dice que quiere que su existencia deje huella en el mundo. Esa respuesta logra captar más la atención. Entonces Nomen lanza una pregunta directa: ¿por qué esos deseos no se han hecho realidad? Las respuestas son simples: falta de ahorros, la lotería, el juicio de otros. Nomen escucha todo esto y comenta que él también fue alguien así, alguien lleno de deseos que nunca se cumplían. Por eso dice que preparó algo especial para personas como ellos. En ese momento les sirve el plato principal, que en realidad son huevos de rana. Algunos no entienden, pero uno reconoce que se trata de ranas frenéticas. Nomen confirma que sí, que son esas criaturas peligrosas que han causado tantas tragedias, las mismas que al transformarse no permiten regresar. Luego cambia la conversación hacia los humanos fracturados. Varios coinciden en que tampoco hay vuelta atrás para ellos. Sin embargo, la chica ambiciosa admite que en el fondo los envidia, no porque quiera matar, sino porque cree que debe sentirse bien seguir un deseo sin freno. Esa idea le interesa a Nomen, entonces plantea algo más. ¿Qué pasaría si pudieran tener ese poder sin perder la cordura? Ahí revela la verdad detrás de los huevos. Explica que son ranas de humanos medio fracturados, personas que obtienen fuerza pero mantienen su mente intacta, que incluso él mismo tomó una de ellas. Con ese poder, su objetivo es crear una nación basada completamente en los deseos. Algunos se emocionan de inmediato, pero otros dudan. Uno señala que es muy arriesgado, que no podría volver a ser humano. Nomen responde recordándole por qué vino a ese lugar en primer lugar: para escapar de una vida monótona. Insiste en que si alguien no vive para sus deseos, entonces no está viviendo de verdad, prolongando el deseo real, y les pregunta quién realmente es más humano. En ese momento los huevos comienzan a brillar. Nomen les dice que ya es el momento de dejar de engañarse a sí mismos, que deben tomar ese poder y llevar sus deseos al límite, hacerlos realidad con sus propias manos. Mientras tanto, afuera, Doku observa todo con preocupación. Entiende que lo que están haciendo es peligroso, que están reuniendo gente con deseos fuertes para formar algo mucho más grande. Agradece la ayuda del ave que lo guió y descubre que esta ave es la compañera de Mikatsushi, llamada Vivi. Doku se siente en deuda con él y deciden ir a informarles lo antes posible. La escena cambia y vuelve con Yagasaki, quien ya recuperó su brazo. Ahora tienen claro su objetivo: conseguir 10.000 puntos por medio de una regla del mismo parque. Al descubrir la estancia oculta del rey, reciben automáticamente 10.000 de una vez. Mikatsushi ordena que los demás lo acompañen, porque si va solo podría causar otro desastre. Él, en cambio, se moverá por su cuenta, pero le deja un mensaje claro: debe estar preparado para matar. Mientras el grupo revisa el mapa del parque para elegir la mejor forma de conseguir puntos, Yagasaki se queda atrapado en sus pensamientos. No puede dejar de pensar en Belle, en cómo casi muere por su debilidad. Tampoco puede ignorar que estuvo dispuesto a sacrificar a 5 personas para salvarla. Esa decisión lo persigue. Siente que cruzó una línea, que esa culpa es completamente suya. Sus compañeros lo sacan de ese estado, dándole un disfraz, obligándolo a moverse. Sin decir mucho más, avanzan hacia otra atracción. Terminan en una especie de circo donde anuncian un espectáculo de ejecuciones públicas. El ambiente es bastante bizarro. La gente ríe como si fuera entretenimiento normal y presentan al rey de la zona C. Él es el medio fracturado Shangirou Rabbit. Mientras tanto, en otra parte del parque, Mikatsushi ya está avanzando por otro distrito, eliminando empleados sin detenerse hasta que se encuentra con el rey del área A, quien es el medio fracturado y Manishi
y Hoichi. De vuelta con Yagasaki, su mente ya está enfocada en algo concreto: eliminar al rey del distrito donde se encuentra para avanzar rápido y llegar hasta Bell. Su forma de pensar se vuelve más directa, casi fría, realmente quiere dispararles a todos. En el escenario el espectáculo comienza, el conejo gigante empieza a ejecutar a sus propios subordinados frente al público, generando risas y aplausos, lo que hace todo aún más extraño. Los organizadores lanzan un nuevo desafío: alguien del público debe participar en una prueba de cuerda floja, pero con una condición: tendrán una cuerda atada al cuello que los matará si se caen. A cambio, quien gane obtendrá 10.000 puntos al instante. Apenas escucha eso, Yagasaki se levanta sin dudar, declara que va a acabar esto con un solo disparo. Sus compañeros no entienden bien qué está pasando, pero él ya no se detiene. Avanza entre la multitud sin mirar atrás, ignorando todo. Sube al escenario mientras la gente grita emocionada, da un nombre falso, Kaijin Yi, y se prepara. Su actitud es distinta, más enfocada, más peligrosa. Su único objetivo es claro: el espectáculo comienza. Lo presentan como alguien valiente, pero él no está ahí por el espectáculo. En el momento justo, con un solo disparo que usa como propulsor, toca el botón clave del juego. En ese instante el sistema reconoce la victoria, ha conseguido los 10.000 puntos de inmediato. Todos quedan sorprendidos cuando Yagasaki, desde esa posición elevada, dispara de inmediato contra el conejo. Sin embargo, la criatura logra percibir el ataque en el último instante y lo esquiva con un salto preciso, cayendo cerca de él. Con una sonrisa relajada lo reconoce al instante, mencionando que es el famoso Yagan, del que Pino ya había hablado. Luego, sin perder tiempo, le dice que ese escenario es su pista de ejecución, así que espera que dé un buen espectáculo. Acto seguido, corta la cuerda que sostenía a Yagasaki, haciendo que ambos caigan mientras el público, confundido, no termina de entender lo que está sucediendo. El conejo toma el control de la situación y anuncia a todos que hay un intruso que intenta arruinar el circo. Declara que vino solo a destruir el evento, así que lo que sigue será una pelea a muerte. Lejos de asustarse, la multitud cree que todo es parte del show y se emociona aún más. Mientras tanto, Nakadai y Yumama dudan sobre intervenir, ya que si la situación se sale de control, muchas personas podrían resultar muertas. Aún así, notan la determinación en él y deciden no detenerlo. Así comienza el combate en medio de aplausos. El conejo se lanza a gran velocidad, obligando a Yagasaki a esquivar mientras intenta apuntar. Dispara varias veces, pero no logra acertar debido a la rapidez del enemigo. Yagasaki entiende que necesita un solo disparo certero para ganar, pero también sabe que si recibe un golpe directo será su fin. El público sigue disfrutando mientras el conejo salta sin parar y declara que la pelea se está poniendo interesante. Y en ese momento su cuerpo cambia, creciendo su tamaño y músculos, pero lo más importante es que puede ir más rápido que antes. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Por otro lado, Mikazushi se encuentra con un sujeto extraño que lo reconoce como aliado de Yagasaki. Sin rodeos, él dice que necesita 10.000 puntos y que probablemente los consiga si lo derrota. El hombre lo confirma y empieza a transformarse, agregando que no podrá ni tocarlo. Mikazushi se lanza al ataque de inmediato, pero su oponente de pronto desaparece y todo el entorno cambia, como si fuera una ilusión. Mikazushi identifica la situación como una distorsión, mientras Hoichi comienza a hablar sobre el sentido de la vida. Según él, todo se reduce a nacer, reproducirse y morir. Dice que conceptos como el amor o los sueños son solo añadidos que los humanos crean para darle sentido a ese ciclo vacío. Afirman que cuando las personas se llenan de deseos, terminan liberándolos sin control. Luego menciona que pronto emergerá Ditherland, un lugar donde la humanidad desaparecerá para dar paso a un renacimiento. Sin embargo, Mikazushi detecta algo clave: no es la vista lo que está siendo alterado, sino el oído. Se da cuenta de que el enemigo habla constantemente para que se escuche su voz, deduciendo que su habilidad se basa en el control del sonido. Hoichi se sorprende de que haya descubierto su poder tan rápido. Explica que sus cuerdas vocales emiten frecuencias ultrasónicas imposibles de percibir normalmente, pero que afectan directamente al cuerpo. Primero dañan el oído, luego provocan vómitos y convulsiones hasta llegar a la muerte. Incluso si alguien se tapa los oídos, el sonido atraviesa huesos y carne. La escena vuelve con Yagasaki, quien sigue luchando a gran velocidad, aunque en realidad solo está esquivando. No encuentra oportunidad para atacar. El conejo se burla, preguntándole si eso es todo lo que puede hacer, y anuncia que usará su máximo poder. Su forma cambia otra vez, volviéndose en esta ocasión más delgado. Declara que llegó el acto final y en un instante aparece detrás de Yagasaki, quien apenas logra evitar el golpe. Él entiende que con la vista no podrá seguir sus movimientos. Antes de completar ese pensamiento, el enemigo ya está frente a él de nuevo.
nuevo y rompe su máscara. El conejo se desplaza por el techo y en ese momento Yagasaki finalmente comprende su habilidad. Puede alterar libremente la fuerza de sus músculos, lo que le permite moverse en cualquier dirección con total control. Eso lo hace prácticamente imposible de anticipar. El conejo compara su estilo con el de los personajes de caricaturas. Yagasaki, viendo que sus ojos no son suficientes, decide cambiar de estrategia. Dispara, pero falla. Sin embargo, no es así del todo. Dispara de nuevo múltiples balas y las controla en el aire, usándolas como puntos de referencia para obtener una visión completa del entorno. Con esa información empieza a sentir los movimientos del conejo y logra esquivar sus ataques. Este aumenta aún más su velocidad, asegurando que terminará todo con el siguiente golpe. Pero Yagasaki ya se ha adaptado, espera el momento exacto en el que el conejo ataque y declara que ese será el instante de su victoria. Dispara, pero el conejo deforma su cuerpo de manera absurda, evitando el impacto y recordándole que ya le había dicho que funcionaba como un personaje de caricatura. Todo parece perdido para Yagasaki, pero en ese momento interviene su compañero Nakadai, que usando su invisibilidad logra sujetarlo. El conejo molesto afirma que los matará a todos, pero esa breve distracción es suficiente. Yagasaki aprovecha y dispara nuevamente. Aunque el conejo logra cortarle el brazo, el ataque final genera una explosión que termina con él, cerrando el espectáculo. Mientras tanto, Mikazushi sigue enfrentando a Hoichi. A pesar de sus ataques constantes, el enemigo repite una y otra vez que ha fallado, que nunca podrá tocarlo, que ni siquiera puede moverse correctamente. Intenta desestabilizarlo mentalmente, preguntándole si está desesperado, pero algo cambia. Mikazushi se queda completamente quieto, ignorando las provocaciones, y en un solo movimiento lanza un corte directo a la garganta de Hoichi. El rey cae sorprendido, incapaz de entender cómo fue que pasó. Pregunta cómo logró defenderse de su voz. Mikazushi explica que endureció su cuerpo bajo su piel hasta el punto de hacer rebotar las vibraciones sonoras y además modificó la zona de sus oídos para bloquear el efecto. Finalmente le dice que su derrota se debió a hablar demasiado. Debe asegurarse primero de poder ganarle a alguien para explicarle sus poderes. Eso no tiene sentido, al igual que hablarle a un muerto. En ese momento su contador marca los 10.000 puntos necesarios. Sin perder tiempo, Mikazushi se retira del lugar. Al final todos se reúnen, han conseguido los puntos necesarios y además logran curar nuevamente el brazo de Yagasaki. Para ellos fue una locura completa, es seguro que no lo hubieran logrado sin la intervención de Nakadai. Yagasaki se disculpa con los demás, admitiendo que perdió el control en medio del combate y que si hubiera muerto todo habría terminado ahí mismo. En su mente aparece Bell y entiende algo que no puede ignorar. Si no es capaz de arriesgar su vida, entonces nunca va a poder pelear de verdad. Mikazushi llega en ese momento y le pide a Yumama que lo cure también. Luego pregunta por los puntos acumulados y confirman que ya alcanzaron lo necesario. Mientras tanto, Mikazushi analiza la habilidad del enemigo al que enfrentaron. Dado que probablemente se trate de un poder basado en bacterias, una forma efectiva de contrarrestarlo podría ser usando la alteración térmica de fuego o de hielo a altas o bajas temperaturas, que ni las bacterias podrían sobrevivir. Pero Yagasaki no está prestando atención, sigue atrapado en sus propios pensamientos, cargando con todo lo que está pasando. Aún así, el grupo decide avanzar hacia el castillo. Su objetivo es claro, eliminar a todos los humanos fracturados que estén involucrados, sin importar el método. Aunque los demás muestran entusiasmo, Yagasaki no es el mismo. Algo en él está cambiando. Ahora entiende las palabras de Mikazushi sobre no pensar en ellos como humanos y se nota en la forma en la que se transforma antes de entrar. Dentro del castillo, lo primero que encuentran es un sapo gigante y frente a él está Nomen, quien los recibe diciendo que los estaba esperando hace rato. Se presenta con calma y les habla de una gran oportunidad que tiene para ellos. Yumama y Nakadai no pueden evitar reaccionar al ver esa enorme criatura. Nomen explica que se trata de una rana frenética gigante, una que se alimenta de los químicos cerebrales generados por las personas que visitan el parque. Todo ese proceso se captura a través de unas manillas que los visitantes llevan para luego convertir dicha energía en huevos de donde nacen las ranas frenéticas. Pero estas son una copia, no son las originales. Luego les revela algo más importante. Aquellos que logren reunir los 10.000 puntos tienen la oportunidad de convertirse en humanos fracturados. Según él, ese es el verdadero propósito del lugar. Afirma que los fracturados representan una evolución, una raza superior. Cree que los humanos deben superarse, tomar ese poder y construir una nueva nación llamada Ditherland, donde cada persona pueda cumplir sus deseos y dejar atrás una vida aburrida y repetitiva. Un mundo donde todos desarrollen su potencial al máximo y lideren su propio destino. Nomen habla de esto como el inicio de una
una nueva era, un cambio en la naturaleza humana que trascendería lo social y lo nacional. Su objetivo es crear un lugar donde los deseos sean la base de todo. Luego les pregunta directamente si quieren unirse a él. Yagasaki reacciona de inmediato gritándole que se calle, que no le interesa nada de eso. Sin dudarlo, le dispara, exigiendo que le devuelva a Bell. La bala impacta en el rostro de Nomen, pero lo que ocurre después es algo extraño. Su cuerpo se descompone en múltiples figuras humanas antes de finalmente explotar, pero sin afectarlo. Yagasaki no entiende lo que acaba de pasar. Nomen, en cambio, parece sorprendido por la habilidad de este. En ese momento aparece Pino, confirmando que Nomen tenía razón. Esos tipos son interesantes. A Nomen claramente le gusta lo que ve. Por su parte, Pino interviene señalando que ellos eliminaron a Hoichi y a Shongiro, pero que con ese nivel de poder podrían ser útiles. Ambos les encantan ese tipo de personas. Pino abre una puerta y se dirige a Yagasaki, diciéndole que le fascina esos deseos de amor. Quiere ponerlo a prueba de nuevo, comprobar si de verdad ama a esa chica. Anuncia que pronto comenzará un desfile para presentar la nueva nación y que el punto clave será el escenario de ejecución en el lago. Ahí estará Bell. Si quiere salvarla, tendrá que llegar antes que él, bromeando con el nombre de una carrera por amor. Pino despega de inmediato y Yagasaki lo sigue sin pensar. Mikazuchi solo le dice que él se encargará de lo suyo y deja que Yagasaki avance, que le dispare. Mientras tanto, la escena cambia a Airi, que está hablando con Mio. Le confiesa que se acostó con Aizen, dice que no significó nada, pero aún así se disculpa, aunque reconoce que en realidad no tiene nada que ver con Mio. Ella la detiene y le dice que deje de actuar así, que necesita valorarse más. Le recuerda que es bonita y le pregunta si va a permitir que todo el mundo la siga consumiendo de esa forma. Le dice que si quiere algo tiene que despertar. Airi, conmovida, la abraza y le pregunta qué debería hacer. Mio le responde que por ahora no diga nada y que lo mejor es ir al desfile y distraerse. Airi le agradece e incluso piensa que huele rico. En ese momento aparece Tendo, que la había grabado con Aizen. Se le acerca y le pide hablar a solas. Por otro lado, Yagasaki sigue avanzando por el parque mientras combate contra Pino. Al mismo tiempo, el desfile de Thitherland comienza. Durante la pelea, Pino sigue bloqueando las balas con su habilidad, mientras la gente disfruta del evento sin tener idea de lo que está pasando realmente. Yagasaki entiende de nuevo que una sola bala no es suficiente, así que con múltiples brazos empieza a disparar varios proyectiles. En paralelo, Tendo le revela que tiene el video de todo lo que pasó entre ellos y empieza a chantajearla. Se acerca por detrás y ella intenta borrar el video, pero él no lo permite, insinuando que pueden crear sus propios recuerdos. Pero Airi se da cuenta de sus intenciones, sabe que solo quiere aprovecharse de ella. Antes de que la situación escale más, una explosión interrumpe todo. La causa de esa explosión es Pino, que cae directamente sobre Tendo. Lo llama un buen colchón de carne y dice que fue culpa de Yagasaki que lo lanzó hasta ahí. Luego, sin dudarlo, le derrite el rostro al hombre mientras Airi observa completamente aterrada. Pino la mira y le dice que ahora tendrá que matarla también porque vio todo. Va directo contra ella, pero una bala lo impacta y lo lanza lejos. Obviamente Yagasaki que llega. Lo primero que hace es preguntarle a Airi si está bien. Luego le dice que se levante y corra, y ella se queda sorprendida al verlo así. Pino se levanta como si nada y comenta que ahora los disparos de Yagasaki tienen intención, pero que todavía no son suficientes para detenerlo. Yagasaki no se detiene, sigue avanzando cada vez más cerca de donde está Bell. En el castillo, Mikazuchi continúa peleando contra los subordinados de Nomen. Mientras combate, les pide a Nakadai y Yumama que no pierdan tiempo ahí, que el que realmente necesita ayuda es Yagasaki. Él se encargará del calvo solo. La escena cambia nuevamente al lago. Yagasaki llega y trata desesperadamente de romper el mecanismo que mantiene atrapada a Bell. Este sistema despliega brazos deformes y mutados que lo atacan constantemente. A pesar de todo, Bell le dice que está bien. Yagasaki, con culpa evidente, le pide perdón por haber tardado tanto, pero entonces nota algo que lo deja al lado. Bell tiene un detonador con temporizador en la mano. En ese momento aparece Pino y junto con él una esfera con lo que parece ser un reloj de arena. Le dice a Yagasaki que su enfrentamiento terminó en empate, pero que lo importante apenas comienza. Revela que ha creado una bomba bacteriológica. Explica que cuando el desfile de Thitherland termine, la bomba será lanzada. Si explota, todo en un radio de 300 metros morirá por infección. Y lo peor es que Bell está directamente conectada en el centro. La situación escala de inmediato. Yagasaki entiende que si no hace nada, Bell va a morir ahí mismo, pero también sabe que si intenta salvar sin pensar, existe el riesgo de que la bomba bacteriológica se active y acabe con cientos o incluso miles de personas. Pino, sin prisa, carga la esfera
esfera con su poder, impregnándola con bacterias, y deja claro que su destino es el centro del desfile. Todo está diseñado para obligarlo a tomar una decisión imposible. Yagasaki se queda inmovilizado por un segundo, sintiendo el peso de la elección. Levanta su arma dispuesto a disparar para salvar a Bell, pero Pino lo detiene con calma, advirtiéndole que un disparo mal calculado podría detonar todo. Ese detalle lo paraliza de nuevo. No es solo un combate, es una balanza entre una vida y muchas otras. Las caras de posibles víctimas pasan por su mente como si ya estuviera viendo las consecuencias. Aún así, aprieta la esfera con fuerza, mira al enemigo y deja salir lo que siente. Dice que va a salvar a Bell sin importar cuántas personas tenga que matar. Está dispuesto a cargar con todo eso si al final puede quedarse con ella, pero Bell lo detiene, le pide que no lo haga. Él insiste en que si no actúa, ella morirá, pero Bell responde que no quiere vivir de esa manera. No acepta una vida construida sobre la muerte de otros. Dice que si cede ante sus deseos será un fracturado completo y ya no reconocerá al Yagasaki que conocía, que si se deja consumir por completo, ella no podrá seguir amándolo. Eso lo frena, no tiene una respuesta inmediata. El conflicto lo supera. Pino observa en silencio con una expresión extraña, como si disfrutara del momento, pero también entiende lo que ve. Para él, ese tipo de sacrificio es algo valioso, lo llama amor verdadero, y con una ligera sonrisa propone algo distinto. Plantea una tercera opción. La escena cambia hacia Mikazushi, que sigue enfrentándose a los subordinados de Nomen dentro del castillo. Mientras combate, Nomen lo observa y comenta que es impresionante. Mikazushi responde con indiferencia, preguntando si acaso es su fan. Nomen no lo niega, dice que ha estado investigándolo, que conoce su historia y que sabe que todo lo que hace es por su hijo. Le lanza una pregunta directa: ¿qué pasaría si pudiera hacer realidad ese deseo? Esa idea queda flotando en el aire. De vuelta con Yagasaki, Pino revela que conoce su verdadero deseo: traer de vuelta a Yuriko, su antigua pareja. Le recuerda la regla conocida entre todos los fracturados: si alguien logra reunir todas las ranas frenéticas, puede cumplir un deseo, incluso revivir a alguien. Es una promesa que muchos siguen. Entonces le pregunta directamente qué va a hacer, si va a elegir a Bell por alguien más. Yagasaki reacciona con enojo, le grita que se calle, que ya tomó una decisión, pero Pino no se detiene. Le plantea algo aún más inquietante: ¿qué pasaría si no tuviera que pelear ni morir para lograrlo? Esa es la tercera opción. Según él, existe una forma de conceder ese deseo sin sacrificios extremos, sin destruir todo a su paso. Mientras el tiempo sigue corriendo y la bomba continúa activa, la presión aumenta. La escena regresa al castillo. En medio de la charla, Nomen admite que Mikazushi es el único responsable de la muerte de su hijo. Lo tuvo que matar con sus propias manos, y eso es muy triste. El dolor en sus palabras es evidente. Incluso Nomen, que es su enemigo, reacciona con una especie de tristeza, pero no pierde tiempo. Le dice que lo ignore ante esa reacción. También que ahora existe una manera de traer a su hijo de vuelta, pero con una condición: debe unirse a ellos. Mikazushi duda solo un instante antes de atacar. Corta el cuerpo de Nomen, pero este se desmaterializa sin dificultad. Se burla diciendo que entiende su postura, que probablemente quiere morir para borrar su culpa, pero si muere su hijo no volverá, y si sobrevive y logra eliminar a todos los fracturados, su hijo seguirá muerto. Le pregunta de una vez cuál es su verdadero deseo como humano, mientras lo atrapa y recrea parcialmente a su hijo. Para ser específicos, varios rostros con distintas emociones, pero Mikazushi, ya harto, le grita que no juegue con sus deseos, cortando de nuevo aquella masa. Sin embargo, Nomen continúa. Explica que su habilidad se llama recreación. Le permite leer y duplicar la información genética de cualquier humano fracturado. Gracias a eso ha podido recrear completamente al hijo de Mikazushi, utilizando datos almacenados en su propio cuerpo, incluyendo ADN y recuerdos. En ese momento, una masa del suelo comienza a levantarse, tomando forma. Poco a poco aparece el rostro exacto de su hijo. No es una ilusión, es algo real. Nomen lo observa y le dice que puede comprobarlo por sí mismo. Afirma que es capaz de recrear vida. Mikazushi se queda completamente inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante lo que tiene enfrente. Entonces Nomen le plantea la misma lección: morir por su deseo o vivir junto a la persona que ama. Volviendo a Yagasaki, la presión sigue aumentando. Pino le recuerda sus opciones una vez más: puede salvar a la multitud y dejar morir a Bell, puede sacrificar a todos para salvarla, o puede unirse a ellos y revivir a Yuriko sin morir. Le asegura que si elige unirse, no será tratado como un esclavo. Dice que alguien dispuesto a dar su vida por amor merece respeto, incluso lo llama hermano, asegurando que lo admira y no será malo con él. Pero él interviene de nuevo, diciéndole que no lo escuche, que todo eso son mentiras, pero Pino insiste en que no lo son.
razón, que ese futuro es posible, que no tiene que morir y que puede vivir con la persona que realmente ama. Mientras el tiempo sigue corriendo, Yagasaki se queda pensando. Su relación con Belle siempre tuvo un límite, terminar cuando acabaran con las ranas frenéticas, pero ahora le están ofreciendo algo distinto, una vida continua con ella y además recuperar a Yuriko. Sin embargo, algo dentro de él se detiene. Se pregunta qué tipo de vida quiere realmente, si de verdad desea una existencia ya definida, sin incertidumbre. Recuerda cómo era su vida antes, esa rutina vacía, sin propósito. Su transformación en humano fracturado nació del deseo de romper con eso, de escapar de esa vida mediocre. Esa destrucción fue su libertad, su brazo, el amor y cada sentimiento parten de allí. Pino lo presiona aún más, diciendo que ya tomó su decisión, pero Yagasaki lo sorprende. Dice que nunca se uniría a alguien como él. Pino responde que es una lástima, porque entonces solo le quedan dos opciones, pero Yagasaki no acepta eso. Se niega a tener que tomar una decisión. Declara que va a crear su propia opción, y en ese momento toma la palanca de la bomba. Pino de nuevo le advierte con calma que si dispara en esa dirección, el resultado será claro. Tanto él como él morirán. Yagasaki no duda demasiado. Responde que lo entiende, pero que aún así esa es la decisión que ha tomado. Su brazo vuelve a mutar, deformándose hasta adquirir una nueva forma monstruosa. En medio de esa transformación, se despide de Belle con una frase directa, sin adornos, diciéndole que la amará hasta la muerte. Acto seguido, con su brazo casi como un dragón que se extiende desde su cuerpo, grita que esta es su propia vida. Lanza el ataque. El disparo no es solo un proyectil, es una extensión de su propia voluntad, de su historia, que alcanza tanto a Pino como a la bomba. El Tengu lo comprende, se tragará a ambos para que no muera nadie. Pino, aún adentro de esa presión, le habla sin perder la compostura, señalando que esa elección no es más que un suicidio compartido. Le recuerda que su cuerpo es inmune a ese tipo de ataque, que no importa cuánto lo intente, no va a funcionar. Según él, todo esto no es más que un acto vacío, una forma de autosatisfacción, pero Yagasaki no retrocede, le deja claro que todavía no ha terminado. En ese momento recuerda lo que Mikazushi había mencionado antes, que el fuego y hielo podía debilitar a Pino. Sin perder tiempo, redirige su ataque y lanza a Pino contra uno de los carruajes del desfile. El impacto provoca una explosión inmediata. Las llamas envuelven el lugar y el calor empieza a hacer efecto. Yagasaki lo observa fijamente y le pregunta si ahora puede sentir el calor. Pino, acorralado, empieza a mostrar señales de desgaste. Su máscara rota ahora revela su rostro, sorprendiendo a Yagasaki. Este dice que es adorable y afirma que finalmente ha llegado la hora de morir juntos. Mientras se prepara para el golpe final, su mente se llena de pensamientos: matar escorias. Ese deseo lo hizo nacer como un humano fracturado. Ya no hay vuelta atrás. Vivir feliz es lo que quiso, mientras recuerda a Belle y se disculpa con ella mentalmente por todo lo que no podrán vivir juntos, y empieza a pensar en una vida futura, una vida compartida, momentos simples, planes que nunca se cumplirán. Aún así, acepta que esa decisión es necesaria. Para él, eliminar a alguien como Pino es lo correcto, es su verdadero deseo en este punto. Se dispone a ejecutar su último ataque, convencido de que ese será el final de todo, de ambos, despidiéndose de Belle. Ella grita su nombre y él sabe que fue feliz mientras duró. Es su último acto, es el último deseo del humano fracturado Jagan. Pero justo cuando está por hacerlo, algo cambia. De manera inesperada, una espada atraviesa su cuerpo. Mikazushi está detrás de este ataque. El impacto lo paraliza. Al mismo tiempo, otra figura aparece en escena, Nomen. Sin rodeos, Mikazushi se disculpa y le dice a Yagasaki que esa es la justicia que eligió seguir. No hay emoción en sus palabras, solo una decisión firme. Yagasaki, herido y confundido, apenas logra reaccionar. Su plan, su sacrificio, todo se desmorona en un instante. Mira a Mikazushi sin entender y le pregunta por qué hizo eso, por qué lo salvó cuando él ya había tomado su decisión. Le reclama frustrado que arruinó todo, pero Mikazushi no responde de inmediato. En cambio, se acerca más y atraviesa el brazo de Yagasaki con su espada, provocándole un dolor aún más intenso. Mientras Yagasaki grita, Mikazushi le dice que todo esto fue su elección, que hizo todo esto porque tenía su propio objetivo, revivir a alguien importante para él. En ese momento, Yagasaki entiende. A Mikazushi también le ofrecieron lo mismo. Nomen interviene y confirma la situación. Explica que Mikazushi logró traer de vuelta a su hijo y que ahora forma parte de ellos. La revelación golpea fuerte. Nomen aprovecha para recordarle a Yagasaki que la oferta sigue disponible, pero la respuesta es inmediata: rechazo total. Mira a Mikazushi y le pregunta
pregunta qué pasó con su idea de justicia, si realmente esa es la forma en la que quiere vivir ahora. Mikazuchi evita responder directamente, solo le dice que no lo sermonee sobre justicia, que sus planes son diferentes ahora. El ataque final parece inminente, le dice adiós, pero antes de que ocurra, Doku aparece y logra intervenir a tiempo, evita que Yagasaki sea eliminado, le exige que reaccione, que no se quede ahí sin hacer nada, le recuerda que si él muere todo se acaba también para él. Yagasaki, debilitado, solo puede disculparse. Doku insiste en que deben retirarse de inmediato. Yumama llega enseguida, logra sacar a Yagasaki del lugar mientras Nakadai se encarga de rescatar a Bell. Vivi comenta que nunca imaginó que Mikazuchi tomaría ese camino. La respuesta de él es simple: lo hecho está. Mientras Yagasaki no puede creer la traición de su jefe. Ya fuera y más tarde, Yumama cura a Yagasaki de nuevo. Nakadai llega y todos están de acuerdo de que nada de eso fue justicia real. Mikazuchi no será perdonado, pero la situación sigue empeorando. Las noticias empiezan a reportar lo ocurrido en Dithverland. Se habla de un ataque grave con múltiples heridos entre visitantes y el personal del parque. La responsabilidad recae sobre un humano fracturado. La imagen del sospechoso aparece en la pantalla. Lo identifican como Yagan. La reacción del público es inmediata. El miedo se extiende, se recomienda precaución. Nomen aparece incluso en televisión presentándose como uno de los administradores del parque. Habla con calma, expresando su deseo de que capturen al responsable pronto. También menciona que las imágenes ya fueron entregadas a la policía. Aprovechó el momento para reforzar su discurso. Dice que el deseo humano siempre genera insatisfacción, pero que existen formas de controlarlo. A diferencia de los fracturados completos, los medio fracturados pueden manejar sus habilidades. Su objetivo es claro: crear un mundo donde ese control sea la norma, donde cualquiera que lo desee puede acceder a ese poder. Los invita a todos a Dithverland. Mientras tanto, el equipo reflexiona. Saben que aunque Yagasaki estuvo involucrado en el incidente, no es completamente culpable. La situación es más compleja de lo que parece. Cuando la policía llega al hospital para interrogarlo, su equipo intenta calmar la situación, pero ellos quieren verificar por su propia voz. Sin embargo, descubren que Yagasaki ya no está. Este, por su parte, se dirige a otro lugar. Se encuentra con Bell y se disculpa por llegar tarde. Ella nota que está herido, pero él le asegura que ya fue tratado. Hablan brevemente, lo llama tonto por parecer querer morir, pero está feliz de que siga vivo. Él le dice que vio las noticias y que todo está empeorando. Luego va directo al punto: ya no pueden seguir como antes. Le confiesa que en ese momento crítico eligió morir junto a ella y que con esa decisión la persona que ella conocía dejó de existir. Le dice que lo mejor es terminar, que no pueden continuar juntos. Bell escucha en silencio, dice que lo entiende, que siempre supo que había un límite. Cuando le pregunta qué hará ahora, Yagasaki responde sin dudar: no va a permitir que Mikazuchi siga adelante con esto, y tampoco dejará que Dithverland continúe creciendo. Bell sonríe, aunque se nota que le duele. Dice que esa respuesta es muy propia de él. Recuerda los momentos que compartieron, los lugares a los que fueron, todo lo que construyeron juntos. Las lágrimas aparecen finalmente. Dice que no puede soportarlo. Yagasaki la abraza, le pide perdón y le deja claro que ese es el final de ellos. Le agradece por absolutamente todo y se despide. Se aleja, transformándose nuevamente. En su mente solo queda una idea: a partir de ahora su vida tendrá un único objetivo: acabar con todos los que forman parte de Dithverland. Así termina este arco llamado Dithverland. Me parece genial que Yagasaki, o mejor dicho su anterior yo, metafóricamente haya muerto. Con ello puede proteger a Bell y dedicarse a eliminar cualquier amenaza, y los diseños de estos personajes me gustan un montón. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en el siguiente arco llamado Infiltración en Dithverland. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.